Hola, hola, bienvenidos a Big Left, Centinela de los últimos tiempos. Ahora voy a dar lectura a un capítulo de este libro que se titula Un veterano de tres guerras. El que escribe esto es José Miguel Varela, que lo escribió en un manuscrito y quedó en un baúl y quedó más de 100 años quedó en un baúl y los parientes, sus descendientes, encontraron este escrito y vieron que era de calidad. La calidad de la pluma es extraordinaria. Entonces dijeron, vamos a publicarlo. Y lo que hicieron, lo publicaron. Aquí está la foto de este hombre, José Miguel Varela. Este es el autor. Ese es el autor. Y fue un éxito de ventas en el año 2016, por ahí más o menos. Ahí está el éxito de ventas. Yo lo compré, lo leí. O sea, la pluma es exquisita. No exquisita, muy descriptiva, muy perfecta, muy austera, bella, muy entrañable, muy íntima. Y él cuenta que no me acuerdo exactamente la historia de su vida, creo que era huérfano, tuvo problemas de una clase media que no acomodada, pero él se esforzó, trabajó, sacó el título de abogado y cuando ya recién recibido de abogado viene la guerra del Pacífico, la guerra contra Perú y Bolivia, el año 1879, y él se presenta como voluntario y como era un hombre de muchas letras, de un cierto nivel, lo pusieron en caballería y le dieron el grado de alférez. Y después llegó, no sé si a teniente, coronel, no me acuerdo. No me acuerdo la historia, pero vamos. Entonces lo que sí recuerdo es que él tenía que seleccionar los caballos y se enamoró de un caballito de su potro que era eh, Carboncillo, le puso el nombre, porque era negro, Carboncillo. ¿Mm? Y muestra ahí la relación de amistad, de amor que había con Carboncillo. Entonces él va narrando los hechos bélicos y de campamento y de exploraciones, todo esto en esta guerra, pero sin narrar hechos bélicos que él no participó. Entonces él cuenta los hechos bélicos que participó. En este caso vamos a narrar todo lo que es la batalla de Chorrillos. Después él no narra la batalla de Miraflores porque él no estaba presente en la batalla de Miraflores, pero después narra el ingreso de las tropas a Lima, que eso es digno de leerlo, lo voy a leer en un segundo video. ¿Por qué estoy haciendo este video? Para prepararlos, para decir por qué Chile llegó a tener este nivel. Este nivel no se debe, no es gratuito. Entonces voy a comenzar después con Pedro de Valdivia, vamos a seguir con la guerra de Arauco y todo lo que es la historia de Chile para llegar a este momento glorioso, espectacular. Había, él participó en la guerra, en la batalla de Tacna. La batalla de Tacna fue el 26 de mayo de 1880. Y después el 7 de junio de 1880 fue la toma de Arica. Y el ejército quedó parado, quedó esperando las órdenes para poder atacar y asaltar Lima. Y ahí estaba Baquedano, general en jefe, estaba Hermógenes Pérez de Arce, que era el encargado de la parte logística, etcétera. Estaba el coronel Sotomayor, el coronel el Velázquez, que después fue general, etcétera. Había una serie de gente extraordinaria. Hay que entender que el ejército de Chile, al momento de la guerra, tenía 2.500 hombres y ahora estaba en 25.000 efectivos, hombres. Por lo tanto, se había multiplicado por 10, de 2.500 ahora eran 25.000 y llegaban a casi 30.000 con los eh, enfermeros, zapadores, gente de logística, capellanes, cocineros, etcétera. Pero básicamente eran 25.000 efectivos para enfrentarse directamente a tropas enemigas. O sea que de 2.500 a 25.000 se multiplicó por 10. ¿Y quiénes son los que
entraron a formar parte de ese ejército eran gente civil normal. Eran gente de cualquier tipo de condición social y de cualquier tipo de oficio. Eran casados, solteros, etc. Entonces, este ejército estaba esperando las órdenes y se demoró todo junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Es decir, 7 meses en que se tomara la decisión de ir a atacar y asaltar Lima. Mientras tanto, el dictador peruano Nicolás de Piérola estaba formando batallones en la capital del Perú y fortificando estas líneas que eran Chorrillos y Miraflores y Ancón y otros más. Por si venía por el norte, venía por el sur, eh, fortificó el Cerro San Cristóbal, etc. Es decir, había toda una política defensiva de este dictador Nicolás de Piérola y por otro lado el gobierno chileno, que era un gobierno liberal, masónico, entonces quería solamente llegar a un acuerdo, pero en ese acuerdo se suponía que los peruanos iban a ceder Tarapacá como una indemnización, porque Chile no había querido en ningún momento entrar en guerra, no lo buscó, ni se preparó, esos 2.500 hombres ni tenían ni municiones, estábamos indefensos de alguna forma, estábamos con proyectos de vender los 2 acorazados que habíamos comprado el año 74, los estábamos vendiendo en el año 78, habíamos cerrado la escuela militar porque era muy costosa, entonces la escuela militar se había cerrado el año 78, estuvo un año sin funcionar, o sea, no había cómo producir oficiales, había una crisis económica mundial en la cual Chile estaba contraído y no quería ir a ninguna guerra. Entonces, como no buscó la guerra, sino que fue producto de una alianza agresiva, defensiva, llamada defensiva, pero había sido agresiva, producto de la, la locura delirante y la altanería y soberbia del dictador boliviano Hilarión Daza. Entonces, le pedía una indemnización y en las negociaciones que se hicieron a bordo de un navío eh, estadounidense con árbitros norteamericanos, en las conferencias de Arica se trataba de llegar a un acuerdo, pero no hubo acuerdo. Mientras tanto, quería debilitarse la economía del Perú y hubo una expedición de Lynch. La expedición de Lynch fue una expedición cruel donde se destruyó una serie de instalaciones agroindustriales en la costa peruana, en la zona de Trujillo, etcétera, en algunos lugares, lo que fue una acción poco digna y producto de estos gobernantes que tuvieron al ejército, a estos 25.000 hombres, esperando 7 meses para ser embarcados. Y en el momento en que fueron embarcados en Arica, la, la moral era tan alta que en todo momento se gritaba, no había nadie que los escuchara, simplemente ellos a sí mismos en el muelle de Arica gritaban ¡Viva Chile! Arriba de los botes gritaban ¡Viva Chile! Arriba de los barcos gritaban ¡Viva Chile! Y el gobierno para subir el estado de ánimo de la tropa, para subir más aún la moral, en los 2 acorazados, el Cochrane y el Blanco Encalada, que eran los 2 acorazados poderosos que tenía Chile, les puso ampolletas, porque hacía menos, o sea, un año, esto fue en noviembre del año 79, de 1879, Thomas Alva Edison había inventado la ampolleta, la luz eléctrica en Nueva York y se había iluminado una manzana en Nueva York. Y ahora, a un año de distancia, a menos de un año, habían traído todas estas ampolletas y habían puesto un motor generador en estos 2 acorazados, iban de noche iluminados. Y las orquestas cantando los himnos patrios. Y en esta situación llegaron a cerca de Lurín, se me olvida el nombre, eh, ahí desembarcaron y llegaron al lugar que se llama Lurín, que es una especie de, es un río, y ahí está, por ejemplo, está la foto de las tropas chilenas el día en que pasan el puente de Lurín con destino
¿A la gloria, a la muerte o a la mutilación? Ahí está. El día, vamos a leer. Por fin llegó el miércoles 12 de enero de 1881, y poco después de las 4 de la tarde fui testigo de la impresionante marcha de casi 30.000 hombres a través del hermoso puente de Lurín, dejando el cómodo campamento para cubrir los aproximadamente 35 kilómetros que nos separaban de las formidables defensas peruanas de Chorrillos, que guardaban las puertas de la ciudad de Lima. Es decir, a las 4 de la tarde se pusieron en movimiento, tuvieron que caminar toda la noche, dormían, descansaban, a veces dormitaban, caminaban, iban alternando reposo, cansancio, comida que les llevaba la parte logística para poder llegar a las 4, 5, 6, 7 de la mañana a enfrentarse ya con las defensas de Chorrillos y de San Juan, del Morro Solar, etcétera, y algunos pelearon todo el día y siguieron peleando toda la noche, hasta el día siguiente. Es decir, estuvieron una noche en caminata completa, una tarde, una noche, después un día completo de lucha, asaltando posiciones defensivas casi inexpugnables y finalmente peleando hasta la... Bueno, vamos a ver. Los hombres, los hombres de todos los cuerpos marchaban con visible resolución. Perdón. Los hombres de todos los cuerpos marchaban con visible resolución, con la típica actitud del soldado, a veces preocupado y otras haciendo bromas de lo primero que se prestara para ello. Es muy típico eso cuando uno está en una situación muy dura, se tiende a hacer bromas. Las bandas militares se situaron en los estribos del puente y hacían retumbar el valle con sus compases del himno de Yungay, que ya se había hecho tradición interpretar cuando las tropas marchaban a la batalla. El himno de Yungay es un himno que nació después de la batalla de Yungay en la segunda expedición. Primero fue la expedición libertadora al Perú, donde fueron las tropas chilenas y la armada chilena a liberar al Perú, se supone, liberarlo de la tiranía, comillas, de los, uh, de los reyes españoles. Después vino la Confederación Perú-Boliviana. Fue a destruir la Confederación Perú-Boliviana y después de la batalla de Yungay. El himno de Yungay, ¿se lo saben? Yo lo aprendí en el colegio, ahora no lo enseñan, yo creo. Cantemos la gloria del triunfo marcial que el pueblo chileno obtuvo en Yungay. Cantemos la gloria del triunfo marcial que el pueblo chileno obtuvo en Yungay. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Y sigue. Ya. 10, 20 o 100 veces escuché desde la montura del Carboncillo, sentado arriba de su caballo que se llamaba Carboncillo, la inmortal melodía y veía pasar a miles y miles de hombres, la mayoría de ellos veteranos de batallas y de combates librados a lo largo de casi 2 años. Pero también observaba rostros de chiquillos de 15 o 16 años con uniformes mayores a los de sus tallas, con sus caras muy blancas y pese a notarse asustados y muy nerviosos, dejaban ver el orgullo que sentían al ser soldados de Chile. Eran los miles de reclutas llegados en las últimas semanas desde la patria, para rellenar las grandes bajas dejadas por los enemigos y las enfermedades.
Los miraba pasar ante mis ojos y trataba de adivinar quiénes se escondían tras esos uniformes, e intentaba definir si eran casados o solteros, si eran campesinos, albañiles, zapateros, empleados, arrieros, talabarteros, forjadores, yeseros, mozos, etc. Él está hablando de esto, lo que les digo, de dónde venía ese ejército, del pueblo chileno. Y se componía de los veteranos que habían sobrevivido a todas las guerras y batallas y combates después de 2 años, y los nuevos, los novatos. Mientras sus anónimos rostros se perdían adentrándose tras los pilares del puente de Lurín, pensaba que cada uno de esos miles de soldados era un hijo, un padre quizás, un trabajador, un mundo individual, un mundo individual, pero que había sido capaz de dejar ese pequeño universo personal y ser parte de esta gran maquinaria de guerra con la que, con la cual nuestro Chile pudo alzarse contra sus belicosos vecinos. Mientras los rostros desfilaban a unos 20 metros de donde estaba, reflexionaba muy emocionado, pensando cuántos de ellos encontrarían la muerte o la invalidez en unas horas más. Y así, cruzando el sólido puente de Lurín, los batallones y regimientos desembocaban hacia el camino real, que guiaba a las fortificaciones aparentemente inexpugnables de la capital peruana. Según se decía, nos esperaban más de 25.000 soldados, apoyados por fosos, murallones, muchos cañones artilleros y ametralladoras Gatling, probablemente también los arteros polvorazos, que eran esas grandes cantidades de explosivos enterrados a ras de suelo y que los harían estallar a nuestro paso desde la distancia a través de baterías de electricidad. Eran las primeras minas, eran campos minados. Recién se habían inventado estos artefactos de guerra espantosos. Las minas, las famosas minas, que aquí le llamaban polvorazos. El largo tiempo que estuvimos sin movernos con Carboncillo, viendo el cruce del puente de Lurín, junto con traer a mi cabeza todos los pensamientos que he descrito, también me hicieron pensar en mí, en mi niñez, en las soledades que había sufrido en mi vida, pero el balance final me, había, me hacía estar satisfecho, agradecido de la vida y de la oportunidad de estar aquí, luchando por mi Chile y con tan buena gente como lo eran los del regimiento de granaderos a caballo. Y así, mientras miraba los regimientos en perfecta formación, enfilando hacia la tablada, que era la extensión de tierra llana que nos separaba de nuestros adversarios, llana y con colinas y con mucha eh, arena. Los pensamientos seguían bullendo en mi mente, desordenados, pero a la vez coherentes, aunque esto resulte difícil de entender. Estaba en eso cuando desde la distancia Polloni me grita que el capitán Contreras necesitaba hablar conmigo, y saliendo de la meditación partí al trote hacia los potreros en que permanecía el regimiento de granaderos, mi regimiento. Al presentarme al capitán Contreras, él me dijo de forma muy lacónica: Varela, tú te quedarás aquí en San Pedro de Lurín con una sección formando parte de la guarnición de los enfermos que marcharán al final con todas las tropas. Sentí que aceptar esto
después de pasar casi 2 años de guerra, era traicionar mis propósitos, razón por la cual le dije que no estaba de acuerdo y que no era un oficial y que yo era un oficial de caballería y no un cuidador de enfermos. Y el capitán, medio enojado, me dijo que si estaba dispuesto a no acatar una orden que estaba dando el propio coronel Jávar, que era el coronel, el comandante del regimiento de granaderos a caballo, que tenía su permiso para ir a decírselo a él directamente. Mi primera reacción fue echar pie atrás y obedecer lo que me transmitía el capitán, pero algo en mi interior me hizo encaminar los pasos de Carboncillo hacia la tienda del coronel. Desmonté unos 10 metros antes de donde se encontraba don Tomás Jávar, arreglando su caja de campaña y cuadrándome enérgicamente ante él, le pedí puerta franca y permiso para hablar. Él siguió ordenando sus pertenencias y levantando la vista me hizo una seña para que me acercara. Respetuosa, pero decididamente, le dije exactamente lo que había señalado al capitán Contreras y mirándome a los ojos me dijo: ¿sabes en, en lo que nos vamos a meter? ¿Sabes que mañana a esta hora podríamos estar boca arriba? Y lo decía el coronel Jávar que murió en la batalla. Le respondí que tenía conciencia de ello, pero que insistía en formar junto con mis soldados en la batalla que se avecinaba. Esto me trae recuerdos de la víspera de la batalla de Tacna, que se llama de Campo de Alianza, el Tacna, donde hubo la posibilidad de flanquear al enemigo y privarle del agua y de los alimentos y rodearlos sin enfrentarlos. Pero todos los capitanes de regimientos y jefes de regimientos se negaron, porque dijeron: mi tropa no va a aceptar esta orden, porque mi tropa quiere enfrentarse, quiere ir de frente y enfrentar al enemigo de frente. Se desechó esa posibilidad que habría ahorrado 1.000 o 2.000 bajas en lo que fue Tacna. Se decidió por voluntad de la tropa, que presionó a la oficialidad, de ir de frente a posiciones defensivas muy, muy difíciles, como fue Tacna. Esto me trae recuerdos de lo mismo. Le respondí que tenía conciencia de ello, el autor del libro, el que vivió esto, pero que insistía en formar junto con mis soldados en la batalla que se avecinaba. Está bien, dijo Jávar. Los jóvenes son así y algunos viejos también lo somos. Y si es tu deseo, te lo respeto y te vas con nosotros y que se quede Padilla con los enfermos. Y que Dios nos pille confesados y anda y dile a Contreras que yo dispuse estos cambios, señaló el veterano coronel Jávar. Luego de darle las gracias, monté y me dirigí al galope a informarle al capitán Contreras lo que nuestro comandante había dispuesto después de nuestro diálogo. No sé la ruta que siguieron los cuerpos que salían de Lurín en la tarde de ese 12 de enero del año de 1881, como tampoco el orden de batalla. Los únicos recuerdos son del entorno inmediato. Como a las 7 de la tarde, formó el regimiento y el comandante y su plana mayor pasaron exhaustiva revista a los hombres, caballos, armamentos y raciones secas. Llenamos nuestros morrales con vituallas para 3 días, más 4 litros de agua para los hombres y 10 para los caballos, que se llenaban en un odre de cuero que se ataba sobre la parte posterior de la silla, siguiendo la forma de la montura. Hay que entender toda esta cosa
logística tremenda, porque avanzaban por terrenos áridos. Estos odres eran una novedad, ya que estaban hechos con el estómago de corderos y en el extremo llevaban unas amarras de cuerdas que impedían que el agua escurriera. Pero al abrir la cuerda aparecía una ancha boca en la cual cabía el hocico del caballo, pudiendo beber directamente del artefacto. Claro que esta agua había que utilizarla solamente cuando no existiera otra posibilidad. Primero está el agua del río, si encontraban algún manantial. La ración seca para esos próximos 3 días, para oficiales y soldados, si mal no recuerdo, consistía en una docena de higos secos, 4 galletas de soldados, unas cuantas cebollas, 4 atados de charqui, que es carne disecada y salada, carne disecada al sol y salada, ají seco, un puñado de café, un poco de sal y otro de azúcar rubia. Saliendo de estos detalles domésticos, sigo recordando la revista, la que se extendió hasta cerca de las 8 de la tarde. El sol estaba muy alto cuando se ordenó desencillar y dar avena y agua a los caballos, mientras que la tropa pasaba al rancho, que consistió en una muy buena carbonada que compartimos entre Polloni, Padilla, Vivanco, Polhammer, en lo que ya era nuestra carreta. La carreta era un lugar como de carreta, de carreteo, de pasarlo bien, de estar entre compañeros en camaradería. Cuando todos nos engullimos la deliciosa carbonada. La carbonada es papa con, con carne, con arroz, es un caldo caliente de carbohidrato y proteína. Todos nos engullimos la deliciosa carbonada, que estaba realmente rica. Impresión que incluso no cambió cuando después supe que los rancheros, los cocineros, con el fin de no sacrificar nuevos bueyes que debían transportarse por sí mismos tras las tropas para servirles de alimento en los días posteriores, los días venideros, habían completado las raciones, la carne con cuyes, que en realidad sabían casi mejor que las presas que las presas de los bueyes, los cuyes, con unos ratoncitos. Entonces, conservaron los bueyes porque había que llevarlos detrás de la tropa. Padilla me recriminó que lo hubiese clavado con el cuidado de los enfermos, dejándolo sin la posibilidad de participar en la última batalla. Pero yo le expliqué que yo no había propuesto su nombre, y el ambiente, sino que lo indicó el propio comandante Yavar. Padilla estaba bastante molesto, y el ambiente solamente comenzó a suavizarse con las bromas de Polhammer y Polloni, que nos felicitaron a Padilla, Vivanco y a mí, porque ya se hablaba que se estaba tramitando nuestros ascensos a teniente. En eso estábamos cuando pasó el capitán Contreras y dirigiéndose a Padilla le dijo que no se preocupara, ya que con su sección se quedaría hasta el final con los enfermos, pero que esa ambulancia seguiría a las tropas y que a media marcha se debía reunir con nosotros para entrar todos en la batalla. Así que no se preocupe, también va a entrar en batalla. Eso alegró bastante a Padilla y así fue como terminamos de cenar esa deliciosa carbonada con carne de buey y cuye. Mientras, después de la cena, fui a donde estaban las tropillas de los equipajes y abriendo mi caja saqué calzoncillos, camisa y calcetines limpios, en realidad casi nuevos, ya que a lo más tenían una postura y eran de esos que me había comprado en la ciudad de Tacna. Guardé los zapatos de montar y saqué mis botas altas y me encaminé hacia un arroyo,
donde estaba nuestro sector de aseo personal. Me bañé, me lavé el cabello con jabón y me vestí con toda la ropa impecable, incluyendo el pantalón lacre enguinchado al costado de gris y la guerrero azul de abotonadura doble. No sé para qué, por qué razón lo hice, pero así fue y tengo muy grabado que incluso me eché esencia, me eché colonia para de caballeros en la barba y en el cuello, y también en un pañuelo nuevo que estaba desde hacía meses en el bolsillo interior de mi impecable guerrera. Tenía un presagio y creo que el hecho de ir muy bien presentado a la batalla obedecía a una sensación de que podía morir. Y si ocurría, no quería verme como un pordiosero, sino de la mejor manera posible. Después me reuní con los hombres de mi sección y les pasé nueva revista y me dediqué a conversar con ellos de temas relacionados con los que deberíamos enfrentar en las próximas horas, como también de cosas familiares y personales. En eso estaba cuando se presentó un nuevo soldado asignado a mi sección, el que pidiéndome el permiso correspondiente me dijo que quería hablar unas palabritas conmigo. Era un soldado de esos que siempre había visto en el regimiento, pero que jamás había estado en mi sección. No recuerdo su nombre, pero su apellido era Catalán y debe haber tenido unos 17 años o quizás un poco menos, de nariz muy aguileña, delgado y de mediana estatura, y destacaba por su cabello castaño. Mi alférez, me dijo, sabe que yo estoy en esto desde recién cumplido los 15 y nunca he tenido miedo, pero ahora estoy recontra asustado, como que me tiritan las piernas, siento dolor en la guata y ando todo tembloroso y no vaya a creer que soy un cobarde. A unos 4 metros había una pirca divisoria de potreros y le dije que fuéramos hacia allá y nos sentáramos. Estando allí le pregunté si eso mismo lo había sentido antes de las otras batallas, a lo que me respondió que jamás le había pasado eso antes en las otras batallas. Es muy raro, es muy raro que nunca te sintieras así como hoy, le dije, porque lo que es a mí, siempre que he sabido que vamos a entrar en batalla, me ha pasado eso y hasta he llorado callado. Las únicas veces que no he experimentado estas sensaciones es cuando el combate surge de improviso y no hay tiempo previo para pensar en lo que me estoy metiendo. Pero en estos casos, la lesera me viene después, cuando ya todo ha terminado. Él me dijo que no quería que yo fuera a pensar que estaba acobardado ni nada parecido, y me dio las gracias por el consejo y poniéndose de pie me dijo, mi alférez, quiero pedirle que me autorice para ir acollerado con usted y si se da cuenta que empiezo a acobardar, si me empiezo a acobardar en el combate, le autorizo a que me pegue un tiro en la cabeza, porque prefiero ser un muerto que un cobarde. Yo le puse una mano en el hombro y le invité a un cigarro, ante lo cual se mostró muy agradecido. Cuando echamos las primeras bocanadas de humo, me dijo que ya se sentía mucho más tranquilo y que ya le estaba dando lo mismo lo que pudiera pasar unas horas más. Le hice algunas preguntas personales y allí me enteré que era aprendiz de sastre y que vivía al final de la Cañadilla, donde comenzaba el camino a Colina, actual municipalidad de, no sé, Quilicura. Por razones de tiempo, di por terminada la conversación y antes de despedirme le estreché fuertemente la mano y le dije,
ándate con tu caballo acollerado al mío, pero no para darte un tiro si te da la cobardía, sino para que nos protejamos los dos en el combate. Se puso muy contento y partió corriendo hacia donde estaba el resto de los soldados. Inmediatamente me fui donde mis hombres para realizar el último preparativo consistente en el repase de los sables, que es una maniobra colectiva de toda la sección. Consistía en recorrer el filo de nuestros sables con piedra de asentar y luego afinar la zona de corte con anchas correas de suela que se entregaban a cada sección para ello. Cerca de las 9:30 de la noche, el granaderos fue llamado a reunión y en pocos minutos estábamos ensillados todos los caballos y en formación completa por escuadrones. La fuerza, si mal no recuerdo, eran 560 jinetes, incluyendo al cirujano y su practicante. Hay que entender que la caballería chilena eran 1500, que fueron transportados en barco. O sea, el esfuerzo logístico de transportar a más de 30.000 hombres con todo lo que era la munición, los cañones, la caballería, mulas, ganado, etcétera. El esfuerzo de organización de Hermógenes Pérez de Arce, el encargado de la logística. Aproximación a San Juan o a Chorrillos. Aproximadamente a las 10 de la noche, nuestro regimiento, en columnas de 3 jinetes de fondo, enfiló hacia el puente de Lurín, nuestro comandante Llávar a la cabeza, provocando un ruido rítmico y a la vez sobrecogedor sobre la rampa del puente. Enfilamos de inmediato nuestra marcha por el camino real hacia la tablada, que era el tablero de mortal juego que nos separaba de miles de enemigos. Torcimos, sombríos, cabizbajos, pero muy fuertes y enteros, por el camino hacia la hacienda de Manchay, haciendo un largo rodeo para no aproximarnos a las zonas de las casas. El regimiento granaderos, mirando desde la silla hacia todos los costados, se veía completamente, ya que la planicie era alumbrada por una impresionante luna llena. Miraba a 560 jinetes. Cerca de la 1 de la mañana, la lóbrega caravana se detuvo donde salía el sendero para San Juan, ya que allí se hallaba durmiendo la infantería, que había salido de Lurín a partir de las 5 de la tarde. Miles de hombres dormían sobre los arenales, vestidos, abrazados a sus fusiles, cubiertos con los capotes a modo de frazada y protegidos por una gran guardia compuesta de triple anillo de centinelas que velaban su sueño, tan necesario para estar en las mejores condiciones, en las mejores condiciones posibles para entrar en la batalla en un par de horas más. Pasamos unos 500 metros más al norte del último anillo de centinelas y allí se hizo un descanso. Paralelo al granaderos marchaban el carabineros y cazadores, con algo de 400 jinetes cada uno, es decir, como les digo, más de 1500 jinetes, con lo que según mi cálculo la caballería total del ejército constaría de cerca de 1500 centauros para esta batalla que se aproximaba a pasos agigantados. No sé qué hora sería cuando reanudamos la cabalgata. Esa última marcha se hizo muy calmadamente para no agotar los caballos y evitar ruidos. Más parecía una procesión de fantasmas que centenares de jinetes dispuestos a guerrear hasta la muerte. Finalmente, los 3 regimientos se detuvieron y ordenaron desmonte manteniendo las formaciones. Nuevamente se empezó a pasar
mi vida por la cabeza. Minutos y minutos en los cuales veía escenas de muy niño, y la más recurrente era ir arrebujado en el fino poncho beige de mi papá cuando me llevaba a la escuela. Veía nítidamente cuando él me llevaba sobre la parte delantera de su montura, apretado con sus piernas y sus cálidos brazos, cual cómodas y acogedoras barandas. Recordaba lo feliz que dormía en ese trayecto, sintiendo que cabalgando los brazos del papá nada me podía pasar. Y entonces me fijaba en mi caballo, veía mi revólver, el pesado sable y la carabina pendiendo de la silla. Es decir, tenía el revólver, el sable y la carabina, que un fusil corto para... Antes se le llamaban en la época de las guerras de independencia, se llamaba tercerolas. Ahora se llamaban carabinas. O sea, 3 armas, pendiendo de la silla y la soledad absoluta en que marchaba hacia la batalla. Aquí el individuo, el ser, la conciencia individual solitaria, a pesar de formar parte de miles de hombres, que ya bien sabía cómo era la batalla, puesto que a esas alturas había estado en varias. Trataba de dominar las nostalgias, temores y malos presagios. Me había convencido que era más fácil ir por primera vez a una batalla que a las siguientes, porque lamentablemente ahora sabía perfectamente con los horrores con que me iba a encontrar. Eso pensaba mientras gruesas y silenciosas lágrimas rodaban por mi rostro. Sin embargo, puedo asegurar que en ningún momento me arrepentí de lo que estaba haciendo. Y ni siquiera por un segundo pensé en la posibilidad de no estar ahí. En esas cavilaciones me sorprendió lo que se llamaba el crepúsculo náutico matutino, es decir, cuando la oscuridad de la noche empieza a ceder para dar paso a las primeras señales de la luminosidad, que estaban marcando el inicio de ese jueves 13 de enero de 1881. El Granaderos, con el coronel Jávar al frente, torció hacia unas pequeñas lomas, y en ese instante vi una imagen que me sobrecogió, porque ya era algo conocido para mí. Sobre un caballo blanco estaba un capellán, listo para bendecir a la tropa de jinetes que desfilaba delante de él. El coronel Jávar hizo disminuir el tranco y transmitió la orden de descubrirse a través de los comandantes de compañía, y en reverencial silencio pasamos todos muy lentos, sin kepí, sin el gorro, y con la cabeza hacia abajo en señal de humildad ante el sacerdote, quien nos daba la bendición lanzándonos al mismo tiempo agua bendita. En los momentos que me persignaba, sentí gotas de agua bendita en mi rostro, aunque nunca supe si eso fue o también fueron mis lágrimas. En medio de la tupida Camanchaca, que es una niebla del desierto de la costa, la vaguada costera, y siendo cerca de las 5 de la mañana, llegamos al punto que sería la línea de partida del ataque. Con los primeros atisbos de luz, comenzaron a recortarse a lo lejos, en los promontorios, en que se empezaron a divisar los extensos y erizados
fuertes peruanos, que eran más de 15 kilómetros de fortificaciones con muchas colinas. Yo he ido al lugar, cuando he ido a Lima, he ido a ver el Morro Solar, los distintos emplazamientos que están ahora poblados. Fui el año 80, fui hace poco, el año 20, el año 80, el año 20, el 2020 y el año 1980. En el 1980 me sorprendió ahí unas, unas poblaciones, unas villas miserias, espantosas, todas haciendo fila para poder eh, llenar sus baldes de agua. Y después fui en el 2020 y vi el avance que había habido, o sea, el progreso que había acontecido en Perú. Una urbanización bella, perfecta, no perfecta, pero muy bien. A las 5:30 se comenzaron a sentir los primeros y terroríficos estampidos de las grandes piezas de artillería de las imponentes fortificaciones que resguardaban la entrada de Lima por el lado de Chorrillos y San Juan. Pese a todas las precauciones adoptadas por nuestro mando para caer por sorpresa, desde las poderosas defensas peruanas, es decir, se trataba de llegar de sorpresa, pero eso no fue posible. Pese a todas las precauciones, eso no fue posible. Después supe que la información de nuestro ataque la habían obtenido de un camillero de una de las ambulancias que se perdió en el descampado y que fue hecho prisionero por una patrulla peruana y que, sometido a tormento, confesó que venía la gran ofensiva. Nuestro regimiento estaba en formación al lado oeste de un pequeño cerro, similar al tamaño de Santa Lucía. Hay puros cerros de ese tamaño, donde estaba la línea peruana y al frente. Y hay una playa. Es muy interesante. Ahí hay una especie de estero antes de llegar al Morro Solar, que es como un humedal pantanoso. A mitad del promontorio había una pequeña explanada. Ahí estaba el general Baquedano, con su estado mayor, y una escolta de unos 30 jinetes de cazadores. La escolta de los 30 jinetes de cazadores, los mismos que estaban en Tacna, que fueron a recoger las cajas con municiones cuando la tropa quedó sin municiones a la mitad del asalto en Tacna. Unos 100 metros al oriente del descrito cerro donde se encontraba el general Baquedano, había otro más pequeño. En su cima se habían emplazado 2 baterías de artillería de campaña y otras 4 baterías se ubicaban a unas 3 cuadras, de nosotros hacia el noreste. Poco antes de las 6 de la mañana, el tiroteo, esto hay que repetirlo. Poco antes de las 6 de la mañana, el tiroteo era infernal y los caballos se mostraban inquietos y chúcaros por los estampidos de los tiros de fusilería y de artillería, acentuados terroríficamente por el de varias ametralladoras que hacían tupido fuego desde las posiciones peruanas. Según un sargento del Cazadores que pasó cerca de nosotros llevando un mensaje, toda la división del capitán de navío Patricio Lynch ya estaba empeñada en combate, pero no tenía el apoyo de la división Sotomayor, que según los planes debía reforzarla, ya que estaba retrasada en su avance. La división Lynch es la que atacó por la costa. A mano izquierda tenía la playa, enfrente tenía este humedal y 15 o 18 líneas de trincheras para tomar el Morro Solar, que es un imponente cerro. Morro Solar que estaba comandado por el importante guerrero peruano Iglesias. Coronel Iglesias estaba ahí. En la línea del centro estaba comandada por el coronel Cáceres. Y enfrente estaba el coronel Sotomayor, el chileno.
pero Sotomayor entró con retraso en el combate y finalmente fue encontrando una brecha para romper la línea de defensa peruana. Y eso fue lo que hizo Sotomayor tomando iniciativas propias. Y finalmente apoyó a Lynch, pero al final, después de haber pasado por esa casa, era una casa patronal, una hacienda, con una iglesia, ahí hubo una mortandad tremenda de peruanos porque se quedaron ahí, etcétera, etcétera. Esa es la historia oficial de la historia desde arriba, mirado, pero estamos mirándola desde abajo. Y después había otra división más que se enfrentó a la peruana que fue muy débil, la peruana, la tercera división peruana, que estaba más tierra adentro. Mientras miraba desde la distancia a los miles de infantes que avanzaban en formación de guerrillas hacia los baluartes enemigos, comenzaban a desfilar en mi cabeza las similares imágenes del campo de la Alianza en Tacna, cuando nuestras tropas corrían hacia el frente y se mezclaban con recuerdos de las acciones posteriores a la batalla de Tacna, de entierros de muertos y la incineración de montes de cadáveres y el traslado de los heridos que iban quejumbrosos a ser mutilados en los campos, en las tiendas de las ambulancias, después de la batalla de Tacna, que fue muy sangrienta. Y esta fue otra. Las tres batallas más sangrientas fueron cuatro. La de Tarapacá, la de Tacna, la de Chorrillos y la más sangrienta de todas fue la de Miraflores, que no la vamos a tratar aquí. Pensaba en ello, pensaba en cuántos de aquellos, hasta muy poco tiempo atrás, tranquilos trabajadores, estudiantes, artesanos, hombres de hogar, que corrían agazapados hacia las posesiones adversarias, llenos de resolución, bajo una torrencial lluvia de balas, terminarían convertidos en cadáveres en unos minutos o agonizarían en los nidos de heridos durante horas y horas. Estaba absolutamente absorto en mis pensamientos cuando de pronto siento a mi izquierda se apega un caballo y veo al muchacho catalán, al joven que había hablado con él, al soldado con que había hablado al atardecer el del día anterior en Lurín. Lo miré sorprendido y a boca de jarro me dijo: mi alférez, usted me ordenó que en la batalla me mantuviera a su lado para protegernos en la carga y como me imagino que estamos por empezar a sablear, entonces aquí estoy. Gracias, le dije. Esperemos que sea luego, para que no nos entre más susto. En eso llega Polloni con su acostumbrado humor negro y, deteniendo su caballo al costado mío me dice: carreta, así le decía, carreta, porque carreteaban, eran compadres de copete. Carreta, anda usted muy elegante. ¿Se puso así para el entierro o para impresionar a las limeñas? Yo le dije que ante cualquiera de las dos alternativas valía estar como un caballero. Demetrio, mirándome con una desacostumbrada seriedad, me dijo que le contara la verdad por lo que me había puesto tan pije, tan elegante. Yo le insistí que era ante cualquiera de las dos opciones, es decir, si me mataban o para impresionar a las mujeres limeñas. Me explicó diciéndome que si no me lo quieres decir, lo lamento mucho, pero tú mejor que nadie sabes bien por qué lo hiciste. Cambiando el tema, le pedí sus potentes prismáticos y al observar la línea de batalla, que ya siendo cerca de las 7 de la mañana se veía claramente, pude apreciar que los hombres de la división del comandante Lynch estaban combatiendo
rodeados por todas partes en el sector de San Juan, hacia la costa. Me imaginé que pronto darían la orden de que cargáramos para liberar a esos infantes de la división del comandante Lynch de su funesta posición. Pero al poco rato pude observar cómo varios batallones, entre ellos el Buin, el famoso Buin, el Esmeralda y el Chillán, gloriosos batallones, se lanzaron hacia los faldeos del Cerro de San Juan y al parecer su arremetida logró quebrar las defensas de los adversarios. Otro tanto sucedía en lo que se conocía como Fuerte de Santa Teresa, y como a las 8:30 de la mañana, las compañías de infantes chilenos, luchando en enconado combate a la bayoneta, comenzaron a tomarse esas posiciones. Ya llevábamos más de 3 horas de combate, observando la terrible batalla en una pasividad, obedeciendo órdenes, estando ahí, de la cual solamente pude ver desde la posición en que nosotros estábamos lo que ocurría en el ala enemiga que se cargaba hacia San Juan. Podían divisar más hacia la costa. En eso, el capitán Contreras, enviado por nuestro coronel Jávar, dio la orden de desmontar, de dar avena y agua a los caballos, y que los hombres consumieran algo de las raciones secas que traían, que portábamos. En menos de 20 minutos, en medio del diabólico tiroteo, del ensordecedor tiroteo y el cañoneo de la artillería y las explosiones de las minas que hacían saltar por los aires a 2 o 3 o 4 chilenos en su arremetida hacia las posiciones defensivas, nuevamente estábamos listos para entrar en acción en cualquier momento. Y el chiquillo, soldado, permanecía siempre a mi lado, como buscando protección ante el miedo y el nerviosismo, sin saber que yo estaba igual, o quizás peor que él, porque yo sabía a lo que iba. Comprobaba que los largos meses que llevaba de campaña me habían permitido superarme en los más variados e inesperados aspectos. Pero el pánico previo a la batalla, surgía igual que la primera vez. Sentía las piernas temblar como si no fuera yo su dueño. Las manos debía tenerlas muy bien apoyadas para que no se notara su temblor. Permanentes escalofríos me recorrían desde las mejillas hacia todas mis extremidades y sentía el corazón latir muy fuerte en mis oídos, pese a que el estruendo de las balas, de miles y miles de fusiles, de decenas de piezas de artillería y centenares de ametralladoras y los traidores polvorazos, las minas, los artefactos, las minas que estallaban, prácticamente obligaba a hablar a gritos, aunque se estuviera a metros de un interlocutor. Polloni llevó nuevamente a conversar a mi lado como era su costumbre. Me dijo que aunque estaba muerto de sed, había tomado muy poca agua. ¿Para qué? Para no orinarse. Para no orinarse cuando nos lanzáramos a la carga contra el enemigo. Aproveché de pedirle nuevamente los lentes y vi cómo los soldados del Buin peleaban como verdaderos leones enceguecidos, rodeados por fuerzas 2 o 3 veces superiores a ellos, pero siempre avanzando hacia el Morro San Juan, hacia el Morro Solar, y dispersando a los enemigos hacia otros reductos. Eso era típico. El general Baquedano prefería que los batallones pudieran enfrentarse a 3 o 4 veces superior contra enemigos 3 o 4 veces superiores. Pero dejaba la reserva siempre intacta, porque quería administrar bien las reservas si había alguna emergencia en algún punto de la ofensiva. Por lo tanto, hacía
exprimía el valor, el esfuerzo, la energía y la sangre de esos batallones que tenían que estar ahí enfrentándose. Por eso es que el Buin era uno de los más gloriosos. El Atacama llegó a Santiago desfilando con 1/3 de sus efectivos. Había perdido 2/3 el batallón Atacama en las batallas sucesivas que tuvo. La toma de Pisagua, Dolores, etcétera. Sobre todo Tacna. Debe haber sido media mañana cuando las trompetas del regimiento comenzaron a tocar a presto, momento en el cual los nervios se me tensaron como cuerdas de violín, provocándome un tránsito del temblor a la rigidez. Y ahora viene la mortal carga de caballería. El coronel Llávar, acompañado por el capitán Contreras, recorrió al trote rápido los escuadrones, gritando que debíamos empeñarnos con toda nuestra fuerza y fiereza, ya que la batalla estaba muy difícil. Se ordenó formación por escuadrones en línea y, de acuerdo a la posición en que estábamos, formó primero el tercer escuadrón, luego el segundo y en la última línea el primer escuadrón. El corazón llegaba a salirse por la boca en esos momentos previos al desenfrenado galope hacia las líneas enemigas. Fue el momento de revisar todas las hebillas, soltar el cierre de la funda del revólver, afirmarse bien el kepí y tratar de aquietar al caballo. Carboncillo, el caballo de él, golpeaba el suelo con las manos y cabeceaba muy nervioso, y hasta lanzó unos largos relinchos. Yo le acariciaba el cuello, la frente y la nariz. Así, si se calmaba un poquito. Todos los jinetes hacían lo mismo para que los caballos se aquietaran y no se perdiera la formación. Miré de reojo al niño aprendiz de sastre y vi que estaba temblando, y acercándome con Carboncillo, le di unas fuertes y cariñosas palmadas en su espalda y le dije que cuando termináramos de combatir lo invitaría a un buen cigarrillo. Nervioso, se rió y me dijo que me agradecía mucho su compañía, la compañía que le estaba brindando. De pronto llegó en forma de rugido la esperada orden. ¡Capotes a la cintura! ¡Los ponchos en bandolera! Los ponchos se amarraban hacia la cintura. ¿Por qué? Porque para proteger el estómago y las vísceras. Por Dios y Santa María, los sables desenvainar a la carga la caballería. El ruido de más de 500 sables. El ruido de más de 560 sables saliendo de sus vainas casi al unísono es algo difícil de describir. Algo así como la caída de un rayo que hacía salirse el corazón por la boca. Ya en esos momentos estaba absolutamente invadido por los nervios y lo único que quería era que todo comenzara pronto. Me llevé la mano izquierda al escapulario y luego me persigné y comencé a rezar un Padre Nuestro. Pero no alcancé a terminar el Padre Nuestro cuando las trompetas comenzaron a deslizar los primeros metálicos y bizarros sonidos de ¡a la carga! ¡A la carga! ¡A la carga la caballería! Lo único que recuerdo es que el tercer escuadrón partió como un rayo, llenando la amplia llanura con su enloquecedor ruido de cientos de cascos golpeando el suelo, el polvo que surgía y el chivateo de casi 200 gargantas a todo dar. El chivateo era el grito araucano
Un grito aterrador, un grito de guerra, que era el grito araucano, el chivateo del indígena. Segundos después nos lanzamos nosotros, y justo cuando partíamos le hice las últimas caricias a Carboncillo, en el costado izquierdo de su negro cuello. Entonces volteó la cabeza y me miró, como queriendo darme ánimo, igual como yo se lo entregaba a él. Qué lindo. Carboncillo lo miró, giró la cabeza y lo miró, como dándole ánimo a su jinete. Esa relación entre el jinete, eso está narrado desde los tiempos de los caballeros cruzados, como esa relación que existe entre el jinete y el caballo. Cuando comenzamos el galope hacia las líneas enemigas, siguiendo una ruta paralela al llamado Camino de la Palma, vi al general Baquedano en su caballo negro a unos 10 metros de nosotros, solo a 10 metros, observando cómo iniciábamos esta gran carga de caballería. Íbamos en un galope desenfrenado, desbocado, a lo máximo que podían dar nuestros nobles caballos. Percibía muy fuerte en la cara el viento con olor a mar. Sentía que Carboncillo y yo éramos solamente uno. Repito, sentíamos que Carboncillo y yo éramos solamente uno. Llevaba las bridas firmes con la mano izquierda y el reluciente sable ya casi completamente levantado, apuntando hacia el cielo en la mano derecha. Igual que en el campo de la Alianza en la batalla de Tacna, el sonido del chivateo que yo hacía lo sentía como si fuera el de otra persona, y lo mismo pasó con algunas voces de mando que grité a todo pulmón a mi sección, entre las que recuerdo: separados a 2 metros, la dirección la mando yo, no se queden solos. Como una tromba similar a la de 10 trenes descontrolados, los caballos subieron en segundos los 600 metros que nos separaban de las tropas peruanas. Este es uno de los cuadros de la carga de caballería en Chorrillos. Ahí está el general Baquedano y ahí están el coronel Jávar con los granaderos. El tercer escuadrón, luego del choque de bestias y sables contra los batallones enemigos, se abrió combatiendo hacia su costado izquierdo y nosotros, que veníamos inmediatamente detrás, dimos el choque frontal contra los infantes, cargando hacia el fondo de sus posiciones. El primer escuadrón, que era el último, cargó hacia el costado derecho. Entrados en combate, los escuadrones no podían mantener su cohesión y se procuraba que se mantuviera la de la línea de compañía, y que cada oficial era el responsable de lograr que esta formación homogénea avanzara en la dirección deseada en ese paseo por el mismo infierno. De reojo miraba hacia mi línea de soldados. Chivateaba igual que todos y arremolinaba mi sable, dejándolo caer sobre cuanto enemigo viera frente a mí y bajo mí. La trayectoria del sable era casi siempre la misma. Después de dejarlo caer, con la velocidad de un rayo, y cuando se percibía el tirón que daba el estar entrampado en la carne enemiga, había que subirlo con todas las fuerzas del brazo para no perderlo. Y esto, y todo esto a galope tendido. Es decir, el sable
entraba en la carne enemiga y había que sacarlo a galope tendido para no perder el sable, que podía quedarse entrampado en el cuerpo del enemigo. De pronto, el aprendiz de sastre, el jovencito, el chiquillo, de quien me había olvidado durante lo que llevábamos del combate, me grita que mire hacia la izquierda. No entendí qué es lo que quería mostrarme, pero de pronto vi a la distancia un caballo que corría desbocado hacia el noroeste, directamente hacia las líneas enemigas, llevando a su jinete colgando por la grupa, agarrado de un estribo y tras del corcel enloquecido, dos oficiales al galope tendido, a los que reconocí que eran los capitanes Contrera y Villagrán. Cuando el caballo con su jinete caído estaba por embestir a un batallón enemigo, uno de los oficiales logró tomar de las riendas, iniciando el regreso al galope donde, donde, se, había, donde se combatía el tercer escuadrón. No tardó mucho en correrse la noticia a gritos. El caído, el que arrastraba, el caballo que arrastraba a ese caído que iba a, 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 con el pie enganchado en el estribo, era nada más y nada menos que el coronel Jávar, el comandante. Siguieron varios minutos de combate, en que recuerdo claramente que la furia de los granaderos rebalsó todo lo conocido. Los oficiales y soldados estábamos enardecidos de ira con la suerte que había corrido nuestro jefe. Y eso nos llevó a hacer cargas suicidas, pero tan decididas y avasalladoras que los batallones peruanos creo que perdieron a centenares de hombres bajo nuestros ensangrentados sables. Seguimos por detrás del morro del solar de San Juan y me hice el desentendido cuando mis soldados remataban a los peruanos, que en señal de rendición lanzaban lejos sus fusiles y se ponían de rodillas en el campo. Nada detuvo a los jinetes. Parecía que los caballos también sabían de la caída de nuestro jefe. Parecía que había una unidad entre todos los jinetes y todos los caballos. Y los caballos también participaban de esa unidad colectiva, psíquica, espiritual, erótica. Todos los caballos también parecía que también estaban enojados por la caída de nuestro jefe y no demostraban agotamiento, pese a que estaban absolutamente bañados de sudor, espumantes sus hocicos y muchos de ellos heridos, con múltiples heridas de bayoneta. Nuestra carga solamente se detuvo unos 30 minutos después, cuando comenzaron a ser escuchadas las trompetas con el toque de reagrupe. Cuando nos reunimos hacia el lado de las casas de San Juan, nos dimos cuenta que más de 40 jinetes habían perdido sus caballos y que faltaban bastantes soldados en nuestra compañía. A unos 50 metros desde donde se estaba reagrupando el regimiento, había un grupo de unos 6 o 7 oficiales y soldados. Sin desmontar, con Polhammer nos encaminamos hacia allá. Al llegar al lugar, vimos que en el suelo, sobre su capote, estaba el coronel Jávar. Tenía los ojos cerrados y estaba cubierto de sangre que le manaba por el estómago y por la espada, y que también le escurría desde su boca desfigurada por el dolor. Se le escurría la sangre por la boca desfigurada por el dolor. El doctor García estaba tratando de frenar las hemorragias
causadas por una bala que le había atravesado la mano izquierda. Penetró por el estómago y antes de salir de su cuerpo le reventó un pulmón. Al lado del moribundo coronel estaba tendido uno de sus ayudantes, el capitán Contreras, con una bala alojada en el costado derecho del pecho hacia el hombro. Estaba consciente y preguntaba por nuestro coronel. Volví a observar a nuestro jefe y vi que le faltaba todo el pelo de una parte posterior de la cabeza y que tenía desprendida una oreja. Por lo roto de su guerrera, imaginé que eso se debió al arrastre del caballo desbocado. El capitán Larenas, acompañado de una sección, se llevó a los heridos a una casa que se encontraba a pocos metros. Antes de entrar, la revisaron prolijamente ante el peligro que en su interior se ocultaran algún soldado peruano. Nosotros, a los enérgicos gritos del comandante Muñoz, volvimos a nuestro regimiento, comprobando que ya habían revisado las cabalgaduras. Les habían dado de beber y también los soldados se habían refrescado un poco, ya que era pasado el mediodía. La batalla aún seguía por distintas partes. En realidad, yo no entendía hasta ese momento si nosotros éramos los vencedores o los derrotados. No tuve tiempo de hacerme más preguntas, ya que en pocos minutos recibimos la orden de cargar hacia unos potreros por los cuales huían unidades peruanas completas, replegándose hacia las líneas de la ciudad de Chorrillos. O sea, a los costados del Morro Solar iban huyendo hacia el balneario de Chorrillos. Se había roto la línea defensiva por ese lado, con la división de Velázquez y con esta carga de caballería. El adolescente soldado había cumplido a cabalidad lo ordenado y andaba pegado al lado mío, pero ya se le notaba muy envalentonado, y cuando íbamos al trote a tomar ubicación para arrasar a los enemigos que estaban cambiando de posiciones, me preguntó: ¿se siente bien, mi alférez? Porque yo al lado suyo podría ir a darle un sablazo hasta el propio don Satanás y cortarle el pescuezo sin ningún error y sin ningún temor al don Sata. Había tenido su bautismo de fuego el joven de 15 años. Vino la segunda carga, que debo reconocer estuvo llena de furia de parte nuestra, de que fuimos implacables. Y el segundo escuadrón, que fue el único que cargó en ese sector al mando del comandante Muñoz, dejó los potreros llenos de enemigos bandeados que al desangrarse iban teñiendo de rojo el pasto y las aguas de las acequias que marcaban los deslindes de esas chacras. Esa era la hacienda de Chorrillos. No sé cómo se llamaba, se me olvida el nombre. No sé cuánto rato estuvimos en eso, pero se ordenó el toque de reagrupe y el escuadrón volvió al galope hacia San Juan, donde por órdenes del coronel Letelier quedamos como reserva. Estos Letelier, la familia Letelier, famosa hasta el día de hoy, familia de militares. Lamentablemente, el Letelier de izquierda que apoyó a Allende en su momento, ministro de Defensa para el golpe de Estado. Allí comenzó el recuento y la revisión. Carboncillo, como en otras ocasiones, había escapado milagrosamente a las miles de balas, pero su pecho y sus ijares estaban cubiertos de la sangre de los que habían caído bajo mi sable. Que no puedo decir si fueron 10, 15 o más enemigos. Eso no lo sé, ni nunca lo sabré. Se dejó una compañía como una gran guardia y el resto desencillamos los caballos y les dimos agua y los dejamos encerrados en un bonito potrero con alfalfa muy alta
para que se repusieran del enorme esfuerzo y el desgaste a que habían sido sometidos los pobres caballos. Con el correr de las horas, pudimos saber que el coronel Yavar, que cargó a la cabeza de nuestro regimiento, murió a las 3 de la tarde en la misma casona donde fue llevado herido. Asimismo, pudimos ir haciéndonos el cuadro de nuestras pérdidas. Murieron el coronel Yavar, un trompeta, el cabo Díaz y 6 jinetes más. Los heridos fueron el capitán Contreras, un sargento, 2 cabos y 22 soldados. Es decir, que la batalla de San Juan costó al regimiento Granaderos 9 muertos y 26 heridos. 35 bajas en total, 7 de cada 100, lo que es mucho en la caballería. A eso hubo que sumar la pérdida de 53 caballos, entre los alcanzados por las balas peruanas y los que se fracturaron y debieron ser sacrificados. Los caballos fueron reemplazados esa misma noche, con los capturados a los peruanos. El campo estaba plagado de muertos y heridos de ambos bandos. Los caídos en esta batalla, la más grande en la que me había tocado combatir, bordeaban los 10.000, de los cuales más o menos unos 4.000 eran peruanos. Perdón, de los cuales unos 4.000 eran muertos, y de estos aproximadamente la mitad de cada bando. ¿Sí? Hubo 2.000 muertos chilenos y 2.000 peruanos. Supe días después que las bajas chilenas llegaron a 1.900 muertos y 4.000 heridos, una cantidad inmensa. Un ejército de 25.000 hombres, llegando a tener 2.000 muertos y 4.000 heridos, estamos hablando de 6.000 bajas. Es una brutalidad. Y en los peruanos perdieron en la retirada, es decir, cuando viene la desbandada, cuando abandonan las posiciones defensivas, cuando esta caballería va persiguiéndolos, es donde más bajas. O sea, los chilenos pierden en el inicio del combate en llegar a las posiciones defensivas, pero después cuando ya toman las posiciones defensivas, los peruanos mueren en la huida. Entonces ahí hay yo creo que las bajas peruanas fueron más, ¿ah? Eso es así. Cuando el que gana finalmente por el tema de la huida. La huida es, la estampida siempre produce muchas bajas. Bien, eso sería la narración de la batalla de Chorrillos por este hombre. Y podemos después leer lo que fue la entrada a Lima. Bendiciones, viva Cristo Rey.